y que el lector puede encontrarlas en la novela perfectamente descritas y que ocupan además bastantes páginas, los lleva en el final de la guerra, en el 1 de abril de 1939, a coincidir en Burgos. Burgos, que en aquel momento es la capital de España, directo, absoluto y total desde el primer día en que se conocen. ¿Por qué? Bueno, pues habrá que suponer que hay ciertas fuerzas por encima de nosotras, de nuestras propias voluntades. Convencido de que ha habido ese rechazo, Juan le comunica a Araceli una frase que a lo mejor pudo ser más amplia, pero para seguir resumiendo vamos a dejarla en una. Le comunica exactamente esta idea: mira, cariño, yo tengo en esta vida una ilusión, dadas las circunstancias actuales, y esa ilusión es acabar con Hitler. En ese caso no se plantea ninguno de esos dilemas. Lo oye y al instante le dice: ah, me parece estupendo, pues yo estoy contigo. ¿A dónde hay que...? Juan definía a la pareja, definía a Juan y a Araceli. Entre otras cosas, el Garbo viene por Greta Garbo, evidentemente, y Greta Garbo tiene un componente femenino que no vamos a tener necesidad de explicar, y ese componente femenino lo daba Araceli. Bien, a partir de ahí, si esta parte anterior podemos decir que ha quedado más o menos explicada o que más o menos expuesta, diremos como parte fundamental en la segunda, que es Araceli la que en determinado momento se acerca a la embajada inglesa y pretende hablar con algún dirigente del Foreign Office para ofrecerse como colaboradores para lo que sea, criada para todo, como aquella Petra del TVO, Petra criada para todo. Ellos eran Juan y Araceli criados para todo, ¿no?